Bueno, espero que se encuentren muy bien. Lo que vamos a ver en esta clase es un poco sobre el tema de hileras. Ya hemos tocado bastante eh, las cadenas de caracteres, su definición como tipo de datos, primitivo en Python y las operaciones que podemos hacer. Hemos visto algunas, pero vamos a empezar a utilizar algunas funciones que podemos hacer con hileras y eh, la importancia que tienen las hileras a la hora de programar. ¿Okay? Entonces, para entrar un poco en contexto, uno de los saltos más importantes que se dio a la hora de transmitir conocimiento es el texto escrito. Antes, por decirlo de una manera, las historias se pasaban de manera oral y si no había registro escrito, si no había alguna forma física de mantenerlo, se perdía en el tiempo. Entonces, la función de las hileras, en este caso, es preservar, ya sea en memoria o como lo vamos a ver en archivos más adelante, hileras de texto eh, escritos más que todo, cadenas de caracteres, como datos para ser utilizados luego como información valiosa. Entonces, ya hemos visto, como dije anteriormente, ya hemos visto por encima la definición de hileras, que es una cadena de caracteres y que es un tipo de datos en Python, pero lo que vamos a ver hoy, como mencioné, es un poquito más allá de las operaciones que podemos hacer, algunas funciones que ya vienen implementadas en Python para utilizar las hileras y vamos a resolver algunos problemas clásicos de hileras también. Ok, entonces comenzando, una hilera, ¿verdad? Es una cadena de caracteres. Cada carácter es, por decirlo así, una letra. Puede ser alfabeto, bueno, puede ser una letra alfabética, por decirlo así, o un carácter no alfabético, o puede ser alfanumérico. Eh, que se puede definir de dos maneras, como hemos visto. Podemos definirlo con comilla doble o con comilla simple, que es exactamente lo mismo para Python. Entonces, podemos definir una cadena de caracteres como la concatenación de uno o más caracteres o simplemente un carácter, una cadena de caracteres de un solo elemento, como lo vemos acá en este ejemplo. También vimos que habían caracteres especiales, carácter de tabulación para dejar 4 espacios de manera automática, carácter de salto de línea, eh, carácter de comilla simple, comilla doble, que los colocábamos con el slash, que era como este, hola mundo, o podríamos poner este slash acá para poder ponerlo de esta manera. Vamos a ver. Perdón, acá me brinqué uno. Y vemos hola mundo, así. Ok. Vimos también, cuando vimos listas, vimos un poco que las hileras, las cadenas de caracteres, podemos aplicar la mayoría de las operaciones con listas, excepto la asignación directa con el operador paréntesis cuadrado. Para eso usábamos el replace, que ya lo vamos a ver en esta clase. Entonces, si vemos acá, hola mundo es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contando el espacio, 10 caracteres del 0 al 9. Entonces, si lo imprimimos acá, eh, vamos a ver cada carácter impreso al acceder con el operador paréntesis cuadrado. Lo podemos leer, ¿verdad? No, vimos que no podemos cambiarlo. Ok, vimos también que la función len que usábamos para ver el tamaño de la lista, el tamaño del array en colecciones lineales de datos también es válido, también se puede usar para cadenas de caracteres, como en este caso. Aquí tengo una lista de hileras donde tengo hola, tengo ABCDF, tengo estos números, tengo salto de línea, todo esto es un carácter, tengo un espacio, tengo una cadena vacía. Si corremos este código nos va a decir, bueno,
por i en hileras, que de hecho eso es una forma de iterar que vi que muchos de ustedes lo usaron, que creo que no hice mucho hincapié, que también funciona para listas. En listas podemos iterar de dos maneras. Podemos iterar accediendo, y en hileras también accediendo de manera, digámoslo que indexada, utilizando una variable de iteración que se va a mover por los posibles índices. Cuando hacíamos for índice in range de 0, len de la lista, y luego decíamos lista paréntesis subíndice y obteníamos ese elemento. Ahí estamos accediendo a la matriz de manera indexada. En este caso estamos accediendo a la hilera, bueno, en este caso era la lista, perdón, aquí estamos accediendo a la hilera, que podría hacerlo con una... No, de hecho aquí estamos haciendo una lista también, podemos hacerlo, y de la manera como lo haríamos en otros lenguajes de programación, que de hecho el concepto se llama iterador. Ok, entonces un iterador lo que hace es, en vez de darme la indexación como lo haríamos manualmente con un for, definiendo una variable que se va a mover en los índices, aquí lo que haríamos es movernos por una variable que llamamos iterador, que es del mismo tipo de datos que cada componente de la colección lineal, o de la colección no lineal también puede ser. Por ejemplo, estamos definiendo for i en hileras, entonces de hecho i es de tipo cadena de caracteres. Si lo vemos acá en la cadena de formato, lo estamos imprimiendo como cadena de caracteres. Okay. De hecho podemos poner un nombre más, elemento en hileras, entonces el elemento y el len del elemento. Ok, entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es imprimir la cantidad de caracteres. Hola tiene 4, ABCDFG tiene 11, porque están los espacios también. Este tiene 10 caracteres. Esta, vamos a ver, la hilera salto de línea, que es cuando la imprimimos, por eso nos hace un salto de línea, tiene un carácter, que es solo el carácter salto de línea. La hilera espacio tiene 1 y la hilera vacía tiene 0. ¿Cuál es la otra forma de recorrer esto usando la indexación? Sería muy similar. Haríamos for índice in range de 0, len de hileras. Imprimiríamos acá. En este caso, el elemento lo accedemos de manera indexada. Índice. De hecho aquí vamos a separar un poco para que sea más legible. Y aquí sería el len de este. Okay. Si lo corremos acá vamos a tener, voy a poner aquí un print iterar de manera indexada. Le voy a poner iterar con iterador, que de hecho no hice mucho hincapié porque tal vez pueda ser un poco más confuso esto, más que todo cuando la matriz tiene distintos tipos de datos, pero también es una manera válida de recorrerla. Entonces de manera indexada con iterador, y vamos a ponerlo acá para que quede mejor. Es esta, y de manera indexada sería este, y tenemos el mismo resultado. Cualquiera de las dos formas de recorrer cualquier lista, inclusive una hilera, es válido. Ok, que es esta, que podríamos recorrerlo como una hilera, pero esto es, perdón, como una lista, pero es directamente en la hilera, que eso lo vimos anteriormente en colecciones lineales de datos. Le pedimos al len y hacemos hilera subíndice, en este caso donde nuestro índice es la variable i, que va a moverse en ese rango. También es válido recorrerlo de manera inversa. Ok,
Entonces, esta es una manera también válida de hacer el recorrido. ¿Por qué? Porque hacemos que i va a ser igual a el tamaño de elementos menos i menos 1. Ok, entonces el tamaño de elementos va a ser en hola mundo. Bueno, aquí fue que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? 10 caracteres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que i sea 10 menos el actual i menos 1. Ok, ¿cuál sería eso? La primera iteración i vale 0. Entonces haríamos que i sea igual a 10 menos 0 menos 1, 9. Imprimimos el elemento 9, que sería el elemento en la posición 9. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que esto sí está funcionando. ¿Sí? No, sí está funcionando. Ok, sí. Sería 10 menos 0, que sería 10 otra vez, menos 1 sería 9. Imprimiríamos el elemento en la posición 9 más 1, que es 10, y pedimos el elemento en la posición 9, que es la última posición válida, que es la O. Luego, cuando i vale 1, haríamos 10 menos 1, 9 menos 1, 8. Imprimimos la D. Y así sucesivamente. Es una manera de el recorrido inverso. Podríamos haberlo hecho de esta manera, que es completamente válido. Empezamos en terminamos en menos 1 y hacemos menos 1. Ya no tendríamos que hacer esto. A este le sumaríamos el len de la hilera y imprimiríamos S más S, que lo vamos a correr un momento. Vamos a ver, me parece que me pasé. Vamos a ver. Vamos a ver el len de la hilera, que es el inicio. El fin es menos 1 e iría de menos 1 a menos 1. Sí, me parece que está bien, pero no sé por qué. Vamos a definir un momento. Y esta variable, hola. Vamos a ver por qué estará fallando aquí. Vamos a hacer un print momento de i antes de que falle. Tenemos 10. Ok, sí. En efecto teníamos que hacerlo menos 1. Ok. Vamos a quitar esto. Obtendríamos el mismo resultado sin necesidad de hacer la inversión de los valores, pero no hay ningún problema, podríamos dejarlo como estaba anteriormente. Otras operaciones que podemos hacer, igual como lo hacíamos con listas, obtener subconjuntos de la lista, en este caso subconjuntos de la hilera, como este, que sería el carácter 3 en adelante, que sería el 0, 1, 2, 3, el cuarto carácter, que es la A, hasta el final. En este caso, todos los caracteres hasta el séptimo, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y terminamos en el 7, no lo incluimos. Y ya un rango predeterminado del 3 al 7 sin incluirlo. Ok. Ahora vamos a ver las operaciones, que es algunas que ya hemos visto, inclusive la más importante, que es la concatenación. Funciona como el operando de suma aritmético, como el operador aritmético de suma, que tiene dos operandos, donde haríamos que hilera sea igual a una cadena de caracteres más otra cadena de caracteres más otra cadena de caracteres, y a la hora de imprimir obtendríamos este. Podemos cambiar este acá
y concatenaría de esa manera. Ok. Podemos definir las hileras en distintas variables y hacer la suma de esas variables y obtenemos el mismo resultado. Ok, algo muy importante es que las hileras tienen relación de orden, es decir, podemos decir que una es mayor o menor o igual que otra. Pero este principio, aunque se basa, como dice acá, en el diccionario, también aplica de manera distinta porque podríamos incluir números, podemos incluir caracteres especiales que tienen otra relación de orden menos natural. Que veamos el caso básico. Definamos primero una función comparar, que lo que va a hacer es que si A es menor que B, se va a imprimir primero A y luego B. Si no, si A es mayor que B, se va a imprimir primero B que A, es decir, va antes en relación de orden. Si no son iguales, ¿verdad? No son el caso. Entonces, al comparar alfa y beta, vamos a ver que alfa va primero. Paloma y palabra, vamos a ver que palabra va primero. Entonces, es la comparación, ¿verdad? P, P, A, L, L, A, O. La A está antes, entonces palabra. Ok. Importante que los caracteres en minúscula siempre van a ser menores que los caracteres en mayúscula. En este caso, si yo pongo Z con mayúscula y alfa con minúscula, obtendremos que el menor es perdón, los caracteres en minúscula siempre son mayores que las mayúsculas, creo que lo dije al revés. Obtendremos que Z es menor, Z con Z mayúscula es menor que alfa con A minúscula. Ok. Los números le ganan a cualquier carácter alfabético, entonces si una cadena de caracteres empieza con número, la veríamos primero. Y caracteres especiales como salto de línea, comilla simple, comilla doble, tabulación, van a estar siempre con mayor peso, es decir, van a ser menores en cuanto a relación de orden. Si lo vemos acá, el enter, que de hecho deja una línea en blanco acá, es menor que palabra a la hora de comparar /n y p. Ok. Ok, en realidad, aunque no parezca muy natural, esta relación de orden se da por su número hexadecimal o decimal, como queramos ver, de la tabla ASCII, que sigue la siguiente prioridad: caracteres especiales, números, mayúsculas y minúsculas. Ok. Y estos símbolos dependen de la distribución que estemos hablando del código de caracteres. Entonces se encapsulan igual como caracteres especiales. Ya ahorita vamos a entrar un poquito más en relación a eso cuando veamos cómo extraer todas las vocales del abecedario de una manera muy, muy fácil. Entonces, otra operación muy útil es la búsqueda, que se invoca con cualquier variable tipo caracteres. De hecho es la instrucción find. Hacemos .find como cuando invocamos .append del objeto lista y podemos buscar la primera iteración de esa cadena de caracteres. Okay, en este caso me va a devolver el índice en donde está. Si no está, me va a devolver 0. Entonces sí hay que tener cuidado respecto a eso. Bueno, acá vamos a ver. Creo que no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Cuando decimos que si tiene la cadena vacía, siempre la va a tener. ¿Dónde la tiene? Al principio y al final, por decirlo de una manera. Entonces es un poco extraño preguntar si tiene la cadena vacía. Pero espacio me va a decir que no está y me va a decir que está en la posición -1, una posición inválida. Si ponemos H, me va a decir que no está porque es H mayúscula claramente, entonces lo haría acá. Si no tiene, me vuelve -1 y solo retorna la posición de la primera coincidencia. Si una palabra tiene más de una A, como en este caso, me va a volver posición 1, donde está la primera A.
0 está la M, posición 1 está la A. Em, Podemos buscar hileras más grandes también, como si contiene una subhilera, como en este caso veloz, que está en el carácter 0, 1, 2, 3. Entonces lo que me devuelve la función es dónde empieza esa subcadena de caracteres que estoy buscando. Me da el índice, ¿ok? Para ir a buscar directamente ahí. Si no está, también me devuelve -1, ¿ok? Y aquí es importante que el carácter que tiene tilde y no tiene tilde son distintos en Python, en todos los lenguajes de programación. Tienen otro código ASCII, ¿ok? En ASCII ya vamos a repasar un momento, que es esta distribución del teclado, de que cada letra tiene, cada carácter tiene un número entero asociado, ¿ok? Ok, volviendo acá, el reemplazo, que lo vimos muy brevemente con hileras, porque no podíamos hacer la asignación de valores con el operador, paréntesis cuadrados. ¿Qué hacíamos? Hacíamos el hilera.replace para reemplazar todas las iteraciones, todas las ocurrencias de el elemento que estamos buscando por el valor de reemplazo, que de hecho se lee de esta manera: x.replace, valor o ocurrencia que estamos buscando, valor por el cual vamos a reemplazar. En esta variable x, que es manzanas y bananas, va a cambiar a mencenes y venenes, cambiando las letras A por la letra E. Unas que vimos muy brevemente fue funciones para pasar a mayúsculas y minúsculas, que de hecho lo van a ocupar, si no me equivoco, en el lab de esta semana. Nos ayuda a pasar todas las letras a mayúscula, .upper o .lower lo va a pasar a minúscula. Okay, importante, devuelve una hilera nueva con la hilera original toda en mayúscula, o devuelve una hilera nueva con todos los caracteres en minúscula o mayúscula, depende de cuál usemos. Devuelve una copia de la hilera original, no cambia la hilera original. Por aquello es necesario almacenar, que de hecho para hacerlo de una manera más clara, mayúscula, lo voy a almacenar en otra variable y lo voy a imprimir acá. Acá la mundo, y okay, ese sí lo voy a dejar así. ¿Qué podríamos hacer? También vamos a ver, sí, la función join, que tiene una definición un poco extraña de lo que hace, pero veámoslo poco a poco. En la línea 1 definimos una lista que se va a construir con una cadena de caracteres. ¿Qué va a hacer en este caso? Va a tomar cada carácter y lo va a hacer un elemento de la lista. Por ejemplo, aquí estoy inicializando xlista, vamos a ponerlo así, xlista, como una lista. De hecho, esta manera de hacerlo es invocar el constructor del objeto lista, que lo vamos a ver en objetos ya la otra semana. Y lo que nos permite es, en este caso, tomar cada carácter de la cadena de caracteres y hacerlo un elemento de la lista de manera automática, sin tener que recorrer cada elemento de la hilera y hacer un lista.append. Ya lo hace de manera automática. Luego imprimimos acá el tipo de x. Bueno, voy a correrlo otra vez para que lo veamos acá. Imprimo el tipo de x, que sigue siendo cadena de caracteres, es decir, no lo modificamos. Luego acá hacemos que x.join x. Lo que hacemos acá, bueno, básicamente, de hecho, es que aquí es xlista
X lista, X lista, X lista. Ok, creo que ahora sí está mejor. Línea 1, inicializamos una lista leyendo los elementos desde una hilera. Línea 2, imprimimos el tipo, que nos va a decir que es de la clase lista. Línea 3, imprimimos el tipo de, vamos a ver, bueno, aquí imprimimos primero la lista, luego el tipo en la línea 3. Línea 4, vamos a hacer la operación join. La operación join hace lo siguiente. La cadena de caracteres .join lo que va a hacer es por cada elemento de la otra cadena o de la otra colección lineal de datos que sea una lista, se le va a concatenar el elemento del join. ¿Okay? ¿Qué va a hacer esto? Va a tomar cada elemento de la X lista y le va a concatenar una cadena vacía. Y va a producir una nueva cadena de caracteres. En este caso lo estamos haciendo con una cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo cambio eso por un guión, le va a concatenar a cada elemento de la lista, de X lista, que son los caracteres de hola mundo, un guión, y lo va a convertir en una cadena de caracteres. De hecho, aquí lo imprimimos y imprimimos su tipo. Si lo corremos acá, vemos que está hola, H concatenado con guión, O concatenado con guión, L concatenado con guión, y así sucesivamente, espacio concatenado con guión inclusive, y así con todos, y lo convierte automáticamente en el tipo de el operando de la izquierda, o desde donde invocamos el join, desde donde hicimos punto .join. Voy a dejar esto por acá con cadena vacía para que se forme la cadena normal. Aquí estamos diciendo concaténele, perdón, cadena vacía, entonces se forma una cadena normal. Aquí revertimos el proceso. Podemos hacerlo con espacio y en una variable aparte podemos hacer espacio.join y acá. Aquí estamos pasando de hecho la cadena X a mayúsculas y les estamos uniendo un espacio. Podemos ponerle una coma acá. Y vamos a definir aquí coma. Y podríamos hacer acá coma.join y vamos a ver. Creo que me estoy comiendo un paréntesis. Ajá. Y saldrían con coma. Ok. Otra operación que creo que vimos muy poco es el split. El split recibe un token, de hecho, así se llama. Vamos a ponerlo por acá. Un token que lo que nos va a permitir es partir la hilera cada vez que nos encontremos el token que queremos determinar. Por ejemplo, si tuviera una hilera que tiene un texto y sabemos que un texto, las palabras se separan por espacios, yo podría obtener cada palabra haciendo un split y usando como token el espacio, que es lo que tenemos acá. Podría usar como token la cadena vacía y obtener cada letra. Bueno, de hecho no lo permite. Pensaba que sí nos iba a permitir. Como con join podemos hacerlo, no es reversible la operación. En este caso sí tendríamos que ir uno por uno. Pero en fin, lo que nos permite es separar los elementos de una hilera, dado un carácter que delimita el fin e inicio de una cosa. Por ejemplo, digamos que tenemos que leer 300 edades. Como lo hemos hecho anteriormente, pedimos la edad 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 300. Hasta 300, perdón. Hasta la 300, perdón. ¿Qué haríamos en este caso? Ok. Tal vez podemos definir un formato donde todas las edades vienen separadas por guión o vienen separadas por coma. Por ejemplo, si tuviéramos acá edades que sea igual a estas que vienen acá, no tendríamos que hacer un for. Lo que haríamos es
lista de edades es igual a edades.split por el token de la coma. Si imprimimos la lista de edades, vamos a ver que obtendríamos las edades separadas así. Entonces no tendríamos que leer las 300 no teníamos que tener las 300 de la manera que lo haríamos con un for, sino que viene una hilera. Igual tendríamos que escribir toda esa hilera. Esto va a ser muy útil en archivos. En archivos vamos a ver que hay una separación por punto y coma, o por coma, depende de con qué abramos el archivo, básicamente, donde podemos leer muchos datos y luego con un split obtener cada valor por separado. Es muy útil la operación split. Vamos a ver unos pequeños ejercicios que nos permiten desenvolvernos un poco más con las hileras y ya obtener mejores resultados a la hora de resolver problemas. Algunos no son muy prácticos de momento, a menos que se esté tratando mucho con textos y con entrada de datos ya más que puede variar mucho. Ok, entonces veamos los ejemplos. El primero es para contar palabras. Básicamente lo que nos permite es contar cuántas palabras hay en una hilera, que debería ser una oración, un párrafo, un texto en general. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos el split, como lo mencioné anteriormente, con el token de espacio en blanco. Y luego iteramos sobre cada elemento que fue dividido, que es una lista de cadenas de caracteres. Preguntamos, eso sí, si la hilera es mayor que el tamaño de la hilera sea mayor que 0, porque puede haber que ya lo vamos a ver por qué. Podría poner esto yo. Ok, hay espacios vacíos separados por espacios en blanco, que son hileras válidas. Entonces cuando yo haga esto acá, me va a decir que son 0 palabras. Por eso tenemos que hacer eso. Si no lo hiciéramos, lo voy a dejar acá y voy a volverlo acá. Ok. Ay, perdón. Acá. Va a decir que hay 12 palabras cuando no hubo nada. Por eso tenemos que hacer esa validación. Entonces ponemos hola mundo, me va a decir que hay 2 palabras. Quitar vocales. Básicamente, leer la hilera, recorrer la hilera, definir una hilera de resultado final. Lo recorremos de esta manera o con la forma de iterador, que es cualquiera de las dos es viable. Y preguntamos, bueno, número 1, ocupamos comparar con un carácter de fijo, entonces lo pasamos a minúscula, todos de hecho. Y lo que hacemos es preguntar si este carácter es A, E, I o U. Si lo es, y no hacemos nada. Pero aquí estamos preguntando de manera inversa. De hecho, preguntamos que si no es A, y no es E, y no es I, y no es O, y no es U, vamos a concatenar el resultado con ese carácter. Que de hecho aquí una optimización para no invocar tantas veces la función lower. Ahora que lo veo acá, solo deberíamos invocarla una vez acá, donde pedimos el carácter actual, lower. Si lo corremos acá y le quitamos las vocales a mi nombre, inclusive voy a escribir algunos así para que vean que quedaría así, la pasa todo a minúscula. Ok, revertir el texto y básicamente sería como ponerlo como de inicio a fin, respetando espacios y letras mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primero puede ser una oración, entonces dividimos cada palabra utilizando split y el token de espacio en blanco. Vamos a tener nuevas palabras que van a resultar invertidas, entonces tenemos que tener un nuevo arreglo.
Luego vamos a recorrer cada elemento en dividido, que es el arreglo, la lista que resulta de la operación split. Vamos a pedir la palabra, vamos a definir una nueva palabra que va a ser la invertida. Vamos a recorrerlo de manera inversa, vamos a hacer que nueva va a estar concatenada con la palabra, con la letra inversa, la última letra, la penúltima, la antepenúltima. Y en nuevas palabras vamos a agregar la nueva palabra que invertimos. Finalmente, con la operación join, vamos a obtener un string y vamos a hacer que cada elemento de la lista, que son palabras, cada elemento son palabras, se va a separar con un espacio. Por eso obtenemos al final, y vamos a ver, José Pablo Ramírez, obtendríamos el inverso y cada elemento con un join de espacio. Ok, podríamos definir acá espacio, o tal vez, no sé, elemento join, para que sea más claro, por si puede variar en el tiempo. Y el elemento join podría cambiar en algún momento, no sé, a un guión o a mundo. Entonces pone elemento 1 del arreglo, se le hace un join con guión. Elemento 2 no se le haría porque es el último elemento. Ok, se le haría entre elementos intermedios. Si no hay otro elemento, no hace falta hacer un join. Voy a dejar esto con espacio para que quede con la funcionalidad original y con el ejemplo acá que tenía. Contar letras, ok. Para una hilera contaremos la ocurrencia de cada letra. Podemos utilizar una lista donde el primer elemento represente la A, el segundo la B, etc. Ok. Aquí estamos haciendo una analogía de posiciones. Podemos decir que son 27 letras bueno, sin la ñ, son 26 letras. La 0 es la A, la 1 es la B y así sucesivamente. Entonces, si yo pongo un arreglo de 26 elementos en 0, diría que no tiene ninguna letra la frase que estoy leyendo, es decir, pudieron haber sido solo números. Si yo en la posición 0 pongo un 4, significa que hay 4 A's y así sucesivamente. Esa sería la lógica de mantener una lista, un arreglo de 26 ceros. Simplemente lo que haríamos es pasarlo todo a mayúscula a minúscula para contar las letras, porque realmente serían la misma, la A mayúscula y minúscula. Entonces aquí es donde vamos a jugar un poquito con el ASCII, la tabla ASCII. Entonces primero vamos a leer una oración. Usamos NumPy para inicializar un arreglo de 26 ceros, es decir, no tiene ninguna letra la oración que estamos leyendo, asumimos eso. Luego vamos a ir por cada carácter de la hilera. Lo vamos a tomar y lo vamos a pasar a mayúscula. Aquí decidimos que es mayúscula. Luego vamos a utilizar un operador que no hemos visto hasta ahora, de hecho es una función. La función ORT lo que permite obtener es el número ASCII de un carácter. Ok, entonces, ¿qué era el número ASCII? Volvamos un momento acá, que es lo que quería mostrarles. El número ASCII es un número entero único que representa cada carácter en la computadora. Vimos que no podemos almacenar números ni caracteres de base 10, números de base 10 y caracteres en la memoria de la computadora. Solo podemos almacenar ceros y unos, bits. Entonces, estos números se pasan luego a binario, recordando un poquito lo de sistemas de representación. Si vemos acá, la letra A es el 65, la B el 66, la C el 67 y así sucesivamente. Ok, entonces el número en la función ORD me devuelve, si pongo A mayúscula, 65. Si pongo 0 me devuelve 48. Si pongo W mayúscula me devuelve 87. Eso es lo que me va a permitir hacer esa función. Y bueno, aquí había otra tabla también. Volviendo acá, digo, la tabla ASCII la pueden buscar con solo poner tabla ASCII o ASCII nada más.
pueden ver cuál es la representación, el acuerdo de la representación de los caracteres. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Dice que vamos a tomar el, el, el número ASCII del carácter y le vamos a restar el ASCII de A. Ok, ¿por qué estamos haciendo esto? Veamos lo siguiente. Digamos que el carácter actual es W. No, digamos que es C, la letra C. Ya la pasamos a mayúscula, entonces es C mayúscula. C mayúscula es 67. Ok. Si a 67 yo le quito el ASCII de A, que es 65, esto me va a dar 3, ¿verdad? No, de hecho me va a dar 2. Me va a dar, sí, me va a dar 2. Me va a dar esa posición, que es a lo que quiero llegar con esto. Habíamos dicho que si el arreglo es de 26 caracteres menos la ñ, la A era el 0, la B era el 1, la C era el 2, la D era el 3 y así hasta el 26 a llegar a la Z. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos obteniendo cuál posición del arreglo o cuál posición de la lista representa ese carácter. Ok, en este caso con la C me diría que es el 2. Entonces, ¿qué haría yo? Yo pregunto si la resta es positivo y menor que 25. Si es así, el conteo en la posición de esta resta le voy a sumar 1. Ok, devolvámonos un momento a la línea 9. ¿Por qué pregunto que eso sea mayor que 0 y que sea menor que 25? Básicamente porque yo pude haber puesto un paréntesis cuadrado y al restarle 65 me va a dar más de 26 y no tengo el paréntesis cuadrado en el arreglo, no puedo hacer ese conteo directo. Podría poner este hashtag que está acá, que es 35 le quito 65, me va a dar menor que 0 y no me va a calzar en el arreglo que inicialicé con ceros para decir cada letra tiene 0 iteraciones en esta oración. 0 ocurrencias, perdón, en esta oración, que es nuestro arreglo de conteo. Por eso hago esta validación. Si entro aquí significa que está entre 0 y 26, 0 y 25. Es decir, que está entre A y Z. Sumo el valor. Por último, vamos a ver acá. Por último, imprimimos los resultados, que básicamente lo que estoy usando acá es otra función, que es un constructor de hecho, para carácter. Lo que me va a hacer es lo contrario. Con un número entero, ASCII me va a devolver cuál carácter representa. Ok, ¿qué voy a hacer yo? Igual, todos estos números están del 0 al 25. Ok. Sí, están del 0 al 25. Lo que voy a hacer es devolverlos a la letra original sumándole el ordinal de A. Ok. Vean que acá el len de conteo va de 0 a 25. Cuando yo tengo 0 y le sumo 65 es A. Cuando yo tengo 1 y le sumo 65 y pido cuál es el carácter 66, volvemos acá, el 66 es B. Volvemos acá, 67, 68, 69, hasta el 65 más 25, que sería el 90, que es la Z. Por eso es que aquí logré imprimir, cuando imprimo la letra, imprimo A, B, C hasta la Z y los conteos que es en la posición I. Por ejemplo, si yo pongo acá A, B, C, D y le doy Enter, la A está 4 veces, la B 4, la C 3, la D 3 y los demás están en 0. Okay. Este código lo pueden darle un review más despacio y verlo con calma, pero la idea es esta.
Y aprovechémonos de que las letras se pueden representar con números y en cualquier momento puedo hacer esta conversión. Vimos dos operaciones nuevas. Realmente esta es una función y este es un constructor de la clase carácter, que cuando estemos en objetos ya vamos a ver que es un constructor. Pero esta nos devuelve el número ASCII del carácter y esto nos devuelve la letra que representa ese número ASCII. Ok. Tenemos que tener cuidado con las validaciones, ¿verdad? La tabla ASCII básica va de 0 a 127. La Unicode, que tiene nuestros caracteres tildados y más acentos para otros idiomas, es más grande. Ok, entonces funciona distinto por aquello de que eh, creo que ningún ejercicio necesita manejar tildes, sino creo que las reemplazábamos para no lidiar con Unicode a este punto. Reemplazar en ese caso, y sabemos que en español tildamos solo las vocales. Entonces, si vea una U tildada, la cambiaba, le hacía un replace por U normal. Y luego hacía el tratamiento normal. Y, ok, solo nos quedaría pangrama y el cifrado. Okay. El pangrama básicamente es una palabra que tiene todas las letras del abecedario. Una frase que tiene todas las letras del abecedario. Entonces, ¿qué debería hacer primero? Bueno, debería recorrer esa palabra, esa frase, y ver cuáles letras del abecedario tiene, como lo dice acá. Número uno, debería cerciorarme de que al menos todas las letras en ese conteo sean mayor que 0, tengan 1, 2, 3. Porque el pangrama no es que tienen que tener una letra de cada letra, una ocurrencia de cada letra del abecedario, porque sería A, B, C, sería citar el abecedario, es al menos una. Ok, tienen que tenerlas todas. Entonces básicamente el código se divide en dos partes. La primera, que ya vimos, contar cuántas ocurrencias hay por letra en esa frase. La segunda es definir una variable que es pangrama, asumiendo que lo es en verdadero. Luego recorrer el conteo y si es 0, de una vez ponemos que pangrama es falso. Es decir, que si el conteo en esa posición, ya sea la A, la B, la C, recordemos que este conteo de 26 espacios, cada espacio representa cuántas ocurrencias hay por letra del abecedario, menos la ñ. Y con solo que haya una en 0, ya no es pangrama. Y al final, si es pangrama, ponemos es falso, si no es verdadero. Si es pangrama, ponemos que es pangrama, si no, ponemos que no lo es. Y aquí tengo un ejemplo, de hecho, dice: el viejo señor Gómez pedía queso, kiwi y habas, pero le ha tocado un saxofón. Es un pangrama, que es a la hora de correrlo acá. De hecho, aquí tengo este aquí. Si lo corremos y lo ponemos acá, es pangrama, porque al menos se pasó por todo el conteo. De hecho, podemos imprimir acá, print conteo. Vemos que todos los elementos tienen al menos uno, o sea, ninguno es 0. Por eso es que lo logramos de esa manera. Voy a bajar esto acá otra vez con el pangrama que tenía. Otra que es de mucha utilidad es saber si una cadena de caracteres es un número entero. Básicamente recorremos cada carácter de la hilera y preguntamos si es distinto de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. O sea, todos los números en base 10 que podríamos formar. Entonces, si es distinto, no es un número y devolveremos falso. Si no, verdadero, cambiando la variable lo es o no lo es. Por ejemplo, acá el 0, bueno, aquí la defino, perdón. 0, 1, 2, 3, los ceros a la izquierda no importan y es un número. En cambio, este que tiene una A no es un número. De hecho, no es un número en base 10, que es lo que estamos hablando. Si habláramos de base 2 sería distinto, hexadecimal sería distinto. También podríamos hacerlo con reales. Reales en Python solo deberían tener un número, solo deberían tener un punto y debería ser distinto de letras, que es lo que hacemos acá. Recorremos cada carácter. Ok. Si es un real, debería tener un único punto. Entonces decimos que
punto es una bandera, una variable booleana que nos va a permitir si existe ese punto o no. Entonces, si a la hora de recorrer ese carácter nos topamos con un punto y ese punto es falso, es decir, no hemos encontrado un punto anteriormente, lo ponemos en verdadero. En cambio, si ya punto es verdadero, es decir, nos encontramos un segundo punto, ponemos que no es un número en falso. Si no es un punto, verificamos la parte de arriba, que es si es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y retornamos. Aquí tenemos unas pruebas donde bueno, aquí corremos si es un número, y que tiene 2 puntos, lo corremos y no es un número. Para ser un número válido tendría que tener solo pero a la hora de agregar más, ya no es un número. Ok. Por último, ya para no hacer más largo el video, vamos a hacer un ejercicio muy clásico de hileras, que es de cifrado, el cifrado César de hecho. Y el cifrado César básicamente funciona así. El cifrado es un algoritmo que permite esconder información. De hecho, se usa actualmente en mucho intercambio de información en línea, en chats. No sé si ustedes han revisado o han notado que WhatsApp a veces dice que los mensajes están siendo cifrados por túnel seguro. Es decir, que el mensaje que viaja a través de internet no es legible a simple vista. Si alguien interviene en la comunicación no va a entender porque el mensaje está cifrado. Y da más seguridad. ¿Okay? Entonces es un concepto muy básico que se usa a diario. Y se sirve para esconder y proteger información. Típicamente es un proceso que tiene dos partes. Un cifrado que hace la información ilegible, al menos por un tiempo, que es lo que queremos, y un descifrado que la retorna a su estado original. Ok, entonces el cifrado César es el que vamos a implementar. Es un cifrado muy simple que lo que hace es mover cada letra del alfabeto una cierta posición y produce otra letra del alfabeto. Por ejemplo, para el cifrado César de posición 1, la A se transforma en B, la B se transforma en C, la Y en Z, la Z en A y así sucesivamente. Bueno, la Z en A, que sería el último, terminamos el ciclo. De 3 posiciones, la A en D, la B en E, la Y en B, la Z en C y así sucesivamente. Depende del salto que hagamos en las posiciones. Okay. El descifrado consiste en lo mismo pero al revés. En lugar de desplazarme, me devuelvo tantas posiciones hayan. Okay. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué es necesario para cifrar y descifrar? Claramente es necesario conocer la cantidad de saltos o posiciones que va a tener el cifrado, porque yo lo puedo hacer por 2 posiciones y el que intente descifrar por 4 va a tener un mensaje extraño. ¿Okay? Básicamente es un cifrado muy simple, muy inseguro. ¿Por qué? Porque yo básicamente podría probar todos los posibles saltos del cifrado César, desde un salto hasta 26 saltos, que es la última letra, y en cualquier momento obtendría el mensaje. Entonces no es nada seguro. Actualmente los cifrados que se usan para, como les mencioné, WhatsApp, contraseñas de bancos, intercambio de información en línea, tarjetas de crédito, son muchísimo más complejos que esto, pero se basan en un principio muy básico. Tanto el emisor como el receptor del mensaje comparten información clave que le permiten a uno cifrar y a otro descifrar. ¿Okay? Entonces, si el mensaje se interviene en cualquier momento, alguien quiere robar información, no va a tener manera de comprender porque no conoce cómo fue cifrado el mensaje y cómo puede ser descifrado. En este caso sí, sería muy fácil descifrarlo. Ok, volviendo al algoritmo, ocupamos implementar las dos funciones, cifrar y descifrar, y para cualquier hilera y cualquier número de posiciones de 0 a 26. Es decir, que el cifrado puede darse de 0 posiciones a 26 posiciones. ¿Ok? Quitando la ñ del cifrado. Entonces,
¿Cuál es el algoritmo de cifrado? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos tomar la hilera y la cantidad de pasos de cifrado. Definimos una nueva hilera, que va a ser nuestra hilera cifrada, que es el valor que retornamos, de hecho. Y vamos a recorrer cada elemento. ¿Qué vamos a hacer primero? Necesitamos saber qué número de posición es el carácter que tenemos. ¿Cómo hacíamos eso? Tomamos, como lo hicimos anteriormente, de 0 a 26, ¿qué número es? Entonces tomamos el número ASCII del carácter actual y restamos el de A. Es decir, si era la A, nos va a dar el OR de A menos el OR de A va a ser 0. Si era B, nos va a dar 1. Si era C, 2. Y así sucesivamente hasta Z, que nos daría 25. Tomamos el nuevo ASCII, que lo que vamos a hacer es al valor ASCII que tenemos, le vamos a sumar n. ¿Okay? Y le hacemos módulo 26. ¿Okay? ¿Por qué hacemos esta operación tan extraña? Analicemos un momento. Si fuera de una posición, la A pasa a ser B, la B pasa a ser C, y así sucesivamente. Es decir, el 0 pasa a ser 1, el 1 pasa a ser 2, el 2 pasa a ser 3, y así sucesivamente. Y el 25, que es la última letra, pasa a ser la letra 26. La letra 26 no existe. Después de la Z tendríamos que volver a la A. ¿Cómo haríamos eso? Con el módulo. ¿Qué pasa si hacemos 25 más 1 nos va a dar 26, ¿verdad? Que es una posición inválida que no podemos obtener. Pero si hacemos 26 módulo 26, ¿se acuerdan que el módulo es el residuo de la división? Si dividimos 26 entre 26, el cociente va a ser 1 y va a sobrar 0. Y casualmente el residuo, que es 0, es la posición A. Es decir, que con el caso de Z vamos a obtener A. Si estuviéramos haciendo un salto de 3, Z sería C. ¿Por qué sería C? Si la C es A, B, C. La C es el 2. El 0, 1, 2, la posición 2. Haríamos 25 más 3 es 28. La letra 28 no existe. Pero si hacemos 28 módulo 26, el cociente da 1 y el módulo es 3. Entonces iríamos a la posición 3, A, B, C, 0, 1, 2. Bueno, iríamos al 3, perdón. No, o sea, para ver ahí, se transforma en Z, se transforma en C. Vamos a ver si está bien. Z es el 25. Le sumaríamos, no, de hecho le sumaríamos 3 posiciones. 26, 27, 28. Bueno, sí. Sí, perdón, sobrarían 2, no sobrarían 3. Estaba viviendo mal. 28 módulo 26 sobraría 2. Y ABC, que es 0, 1, 2, la posición C. La posición 3, la posición 2, perdón, que es C. Y obtendríamos el valor correcto. Entonces el módulo, en resumen, ¿qué nos permite hacer acá? Controlar el desborde. Nunca obtener un número mayor que 25. Nunca pasarnos de ese número. Con el módulo de cualquier número, esto es teoría de números, m módulo n siempre va a ser menor estricto que n. Ok, no, bueno, sí, siempre. N módulo m, perdón, creo que lo dije al revés. N módulo m, es lo que estoy diciendo. N módulo m siempre va a ser menor estricto que m. Ok, entonces si este n yo lo estoy sumando cualquier número entero, siempre va a ser menor que m. Ok, esa es la gran ventaja del módulo, que cuando algo se desborda me permite ajustarlo, como haciéndolo cíclico. Cuando estoy llegando al límite, vuelvo al inicio. Cuando es z más 1, volví a la A. Cuando es z más 2, iría a la B. Cuando es z más 3, volvería a la C. Y así sucesivamente. Finalmente, en la línea 7 concatenamos el carácter nuevo y al final del ciclo obtenemos el
cifrado. ¿Cómo desciframos? De la misma manera. Ok. Obtenemos la cadena cifrada, el n para descifrar. Obtenemos el valor de ASCII y lo hacemos en un rango entre 0 y 25 restándole A. Ok. El nuevo valor sería el valor actual menos n módulo 26. Ok. En este caso pasaría lo mismo. Y puede quedar, bueno, no, sí quedaría bien. Con la z, a la z le quitamos 3 y sería, bueno, a la z le quitamos 1 por ejemplo, y sería la, bueno, en este caso no aplica. Vámonos al extremo que es donde sí aplica. A la a le quitamos 1, que es el 0, nos daría menos 1. Ok. Y al hacer menos 1 módulo 26, vamos a hacer el ejemplo acá. Y voy a ponerlo acá. Sería 0 menos 1 módulo 26 es 25. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando dividimos cuando hacemos este cociente, que básicamente es hacer menos print de menos 1 entre 26, división entera, nos da menos 1 y menos 1 menos 26 nos va a dar 25 a la hora de hacer la resta de la división, nos va a dar 25 el módulo. Entonces también llegamos ahí. Si fueran dos altos, daría menos 2. Volveríamos al 24, que es Y, luego W, y así sucesivamente. Nos podemos devolver de la misma manera, restando. Y ok, que es este cálculo acá. Finalmente usamos la función, el constructor del carácter del CHR, perdón, y le sumamos otra vez A para volver a un número entre 65 y 90, como vimos anteriormente, y concatenamos. Entonces, ya para probar, podemos probar cifrando José Pablo Ramírez con un n de 5. Ay, perdón, no definí las funciones. José Pablo n de 5, que este es el cifrado. Y a la hora de cifrar, vamos a ver por qué quedó. Vamos a ver. Este cifrado quedó un poco extraño. Que a la hora de cifrarlo acá, que es el cifrado, luego de descifrado sería C con el mismo N. Pero, creo que ya vi que fue. Porque hay espacios. Tiene su desventaja. N de 5. Vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a ver que sí está fallando. Vamos a revisar un momento acá. Módulo sí y lo desciframos. Hagámoslo con 1 para ver si obtenemos el mismo. Creo que, perdón, solo tienen que ser mayúsculas. José Pablo, porque no estamos convirtiendo nada a mayúscula, me parece que es eso. Sí, ok. Sí, la idea acá más bien sería cuando leemos punto upper,
Creo que sería lo más correcto hacerlo así. Entonces yo podría poner José Pablo Ramírez 5. Y bueno, los espacios hacen que se vuelva loco. Entonces podría ponerlo José Pablo Ramírez con un N de 12. Entonces este es el cifrado y este es el descifrado. Ok, entonces esa función se puede optimizar un poquito más. De hecho, creo que ustedes para palíndromo tienen que hacer cierta optimización de quitar espacios, de pasar a mayúsculas, de cambiar tildes, quitar caracteres especiales. Que los voy a dejar que sí lo exploren ustedes. Con esto terminaríamos el tema de hileras. Eh, Como les repito, sirve para resolver entrada de datos muy específica o salida de datos muy específica. Como tal, problemas, y ven que cuesta mucho. Este descifrado es un problema clásico que aprovechamos esto de manipulación de hileras ya a nivel de caracteres. Pero si hay problemas muy característicos de entrada de datos y salida de datos donde sí es de utilidad eh, utilizar estas funciones y este tratamiento de hileras. Entonces, sin más, me despido y que estén bien. Cualquier duda igual, eh, ya sea en la consulta del sábado, por correo o por el grupo, lo podemos ver. Chao, que estén bien.